Bien, tenemos a un invitado, queremos hablar de algo que les va a preocupar a un porcentaje de la población, aquella que está en ISAPRES, porque suben los planes de ISAPRES después de haber estado congelados durante el 2020 y el 2021. E invitamos al estudio para tener todos los elementos que necesitamos para comprender cómo eso nos va a afectar a cada uno de los que están o estamos en ISAPRES, qué hacer, qué medidas tomar, cómo actuar correctamente, a quién recurrir en caso que de verdad esto nos esté afectando a nuestro plan de salud. Invitamos al estudio al superintendente de salud precisamente. ¿Cómo le va, superintendente? Hola, Patricio Fernández? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Gusto de saludarlo y de tenerlo acá. Muchas gracias por venir. Qué bueno que vino para acá, por favor, instálese. ¿Cómo le va, superintendente? Por acá estoy bien, entonces me dijeron que... ¿Estamos bien? ¿La cámara? ¿Ya? Oiga, Ok. pero espero que no se me sorprenda. Dese vuelta y mire la cifra. Pérdida de la ISAPRES del 2021, 137.000 millones. 137.000 millones. Parecemos como la Teletón. Pero primera reacción. Antes de responder, dejemos abierto nuestro WhatsApp, más 569-5148-1313. Sus preguntas al superintendente, todo lo que quiera saber, nuestras redes sociales, Instagram y por supuesto Twitter. Ahora sí, superintendente, ¿qué le parece esa cifra? Algunos deben estar más tristes con esa cifra, claramente la ISAPRES ya lo señalaron. Es una situación histórica para ellos, pero yo he dicho que estas cosas hay que analizarlas en su contexto general. ¿Y cuál es el contexto general? El contexto general es que la pandemia ha significado oscilaciones, ha significado aumentos en los costos, ustedes vieron antes la nota que estaban analizando, ha significado muchas cosas que han alterado nuestra vida normal. Sí. Y esto no es ajeno a eso. Por lo mismo, cuando uno analiza esta situación, uno puede decir, sí, el 2020 también tuvieron ganancias históricas. Esta cifra supera las ganancias históricas, es verdad, porque resulta que las licencias médicas aumentaron, las prestaciones, las clínicas se volvieron a llenar a partir de nuestras segundas olas de contagio y claro, ha impactado en eso. Ellos señalaron más de un 20% en el incremento de costos. Pero lo cierto es que hay diversos factores, como por ejemplo la no reajustabilidad por más de 2 años, los planes de salud que también señalan que les ha impactado. ¿Cómo se explica que ante una mayor demanda del sistema la ISAPRES hayan tenido pérdida? ¿Será que están concebidas precisamente para siempre ganar y nunca perder? Lo que pasa es que cuando el sistema, a ver, ¿qué financia la ISAPRES? La financia las prestaciones en salud, financia las licencias médicas, ¿cierto? Y fundamentalmente cuando eso aumenta, es decir, las personas recurren más a las clínicas, a hacerse exámenes, revisiones, tratamientos, etcétera, obviamente las ISAPRES cubren esos costos. Y eso implica un aumento del gasto. Claro, en licencias médicas también. No pudieron cubrir, pues. Esa es mi pregunta, ¿me entiendes? No solo no pudieron cubrir, no ganaron plata. Correcto, Claro, pero perdieron. O sea, pero perdieron. Pues. Perdieron. Es decir, Salieron para atrás, como se dice en buen chileno. Muy simple, sus ingresos fueron inferiores a los gastos. ¿Ya? Y eso generó esa pérdida. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer la ISAPRES? La ISAPRES tuvieron que, los dueños, meterse la manita al bolsillo algunos y colocar dinero para no incumplir indicadores que nosotros regulamos en la y sobre esa base entonces significa esto que, ya que salieron para atrás, ¿no? Como se dice, ¿no? Va ahora la industria a ponerle con todo para que ahora que ya se pueden subir los planes, recuperar lo perdido. Ahora sí que se viene el palo. El palo, afortunadamente, cambió la forma como se calcula. ¿Ya? Hacer un palito nomás. En la ley que establecía hasta antes de junio, en junio hubo una modificación legal. Claro, va a subir. ¿Perdón? Van a subir los planes, hay que decirlo con todas sus letras. Sí, van a subir los planes a partir de junio. Pero ¿qué ocurría hasta antes de esta modificación legal que se hizo en junio del año pasado? Las ISAPRES podían unilateralmente establecer el porcentaje de reajuste de los planes. Claro. Por lo mismo, si ellos dicen que subieron sus costos más de un 20%, perfectamente uno podría decir que su reajustabilidad podía acercarse a eso, lo cual sería dramático. No va a ser así. No va a ser así porque hay un límite. Pero mire, vamos por parte, superintendente, porque aquí tenemos el alza promedio de planes de las ISAPRES. Mire, la evolución desde 2016, que habían subido sus planes 3,5%, el pic fue el 2019, 5,1%, y ahí recordemos que se congela después de la pandemia, ¿no es cierto?, 2020-2021. Aquí tenemos, y otro pic que hubo fue el 4,4% en 2017. De acuerdo a este relato, ¿cuánto debería subir entonces durante este año? Es una buena pregunta, pero yo voy a decir cómo, porque no tengo la cifra final, la vamos a dar en un par de semanas, quizás la adelantemos. Ojalá que sea con nosotros, a ver, puede ser. A ver, lo que pasa es que efectivamente todas estas son alzas unilaterales, hay que decir que esos son promedios, porque sin indicador, por ejemplo, el 5.1 que mostraron ustedes, el 5.1 llegaba hasta ciertos grupos de planes hasta un 10%. Sí, pues. Porque resulta que la ISAPRES subían, anunciaban un número que era un promedio. Claro. Pero grupos de planes, con gente que ellos llaman más riesgosa, llegaban hasta el 10%.
Ya. No, y además que había ISAPRES que se disparaban más que otras. Por recordémoslo. supuesto, por supuesto. Y esos Entonces, planes todos cuestan más de 100.000 pesos mensuales. Pueden el ser hasta promedio de 200. una familia, sí, correcto. Pero si son 100, Sí, son sí. 110 de una. Claro, claro. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el tema A acá? ver. Que para este primer indicador los legisladores, ¿qué hicieron? Dijeron, dada la situación de pandemia que ocurrió y todo, no va a ser un indicador solamente comparativo con el año anterior, sino que van a ser un promedio de los últimos 3 indicadores. Y con un tope, pusieron un tope, dijeron, el tope va a ser el reajuste que tiene el presupuesto del Ministerio de Salud Ya. para la ley de presupuesto de la Nación del año 2022. Ese es el tope. Ya, ¿ya? a ver, tradúzcamelo en términos más simples todavía. En términos más simples es que el reajuste del presupuesto del sector salud fue de un 11,7%. Por lo tanto, ese es el techo de reajuste que va a poder tener no pueden nunca. más allá del 11,7%. Pero podría ser un 10%. Esperemos que no. Esperemos que no, O sea, esperemos que no, porque va a ser un promedio. Me cuesta Recuerda, pensar de que no van a llegar al tope. esperemos que no lleguen al tope. Ya, pero sigamos con algunos. Mire, plazo Pero de alza de 10%. planes de las ISAPRES. A ver, tratemos de comentar esto, superintendente, para que nos explique. Del 1 al 10, la superintendencia entrega el monto del alza. Esto es del 1 al 10 de marzo. Entre el 25 y el 30 se van a recibir las observaciones o acogida de las ISAPRES. Así va a funcionar, ¿no? Sí, ellos van a decirnos cuánto van a alzar finalmente, porque lo que diga la superintendencia es el máximo. Ellos perfectamente podrían decir, ya supongamos que la superintendencia diga un 9, un 8, un 7, ellos pueden Sí. decir, no, mire, yo subo hasta un 5. Pero es un harto, 5, ¿ah? Y yo, un 6. yo me quiero Pero si detener en están eso con un porque- 25% en contra. Si eso es lo que hay que entender aquí. O sea, nadie quiere que suban un 25%. No, obvio. Pero si tienen un 25% en contra, el máximo que ustedes les digan probablemente va a ser lo que a van a eso voy. subir. O sea, eso van a querer implementar, Probablemente en esa fecha vamos a tener muchos reclamos en la ISAPRE. Eso hay que decirlo. ¿no? ¿Y ustedes qué pueden hacer? Si el escenario probable, hipotético, es que podrían llegar a subir un 10%, que es harto. Y Es harto. tú dices que eso se puede desglosar incluso más en ciertos grupos de riesgo que generalmente son las mujeres, ya sabemos, ¿no? Eso ya no va a ocurrir, Los que pagan ese es más. un cambio. Eso no va- no va a ocurrir. ¿Por No, qué? no va a ocurrir porque el indicador que calcula la superintendencia es un indicador aplicable a todos los planes y es el máximo. Perfecto. Ya no van a poder ellos hacer como hacían antes, que para Desglosar cierto grupo. y subir más en algún correcto, grupo, ya no. Correcto. Sí, porque eso fue modificado. Sigamos, Así superintendente, porque Acá. lo que vemos ahí es que entonces en junio rigen los nuevos precios. Y ahí vamos a ver, ahí va a ser la hora de la verdad. Porque Pero ahí ¿qué? usted va a recibir los reclamos de los clientes, de los Mira, usuarios. ¿qué va a pasar ahí? Vamos a volver a ver esta ola de personas que presentan recursos de protección justamente para que no les suban el plan porque era unilateralmente subido, ahora ya no. Esa es una buena pregunta que va a ocurrir, porque lo que pasa es que es el primer año en el cual esta nueva ley va a debutar en este formato, digamos. Como ese es resorte de los tribunales de justicia y las personas siempre tienen derecho a reclamar o a presentar sus recursos, perfectamente hay que esperar qué es lo que va a decir la jurisprudencia de los tribunales. Yo tampoco me puedo pronunciar respecto a los posibles reclamos de la superintendencia porque Por supuesto. eventualmente me podría corresponder resolverlo. y no puedo- Superintendente, pero antes de llegar a la justicia hay pasos, ¿no es cierto? Que es cómo en definitiva, se hace presente ante la superintendencia un reclamo. Pasemos a explicar con la gráfica que tenemos. A ver. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, cuando las ISAPRES tienen la obligación de informar cuál va a ser el reajuste del plan de salud, que lo van a hacer en el plazo que señalamos después de publicado por la superintendencia, Claro. la persona hasta el último día del mes de mayo ¿Ya? va a tener que manifestar su voluntad de aceptar la propuesta que le está haciendo la O ISAPRE, la rechazar. ajustabilidad, o me puedo cambiar de plan en la misma ISAPRE y la ISAPRE tiene la obligación de ofrecer un plan alternativo. Ese plan alternativo tiene que obligatoriamente ser equivalente al que tenía la persona antes del reajuste. Equivalente a las prestaciones, las camas, no, todo lo que ya sabes. equivalente en precio. Equivalente en precio y en pero no en factor. no en prestaciones. No necesariamente en prestaciones, pero aquí hay una buena noticia, que A ver. en marzo, recuerden que las ISAPRES ya no van a poder seguir comercializando planes con cobertura reducida en el ámbito de salud mental. Por lo tanto, no van a existir Perfecto. planes en el, Que tengan restricciones, en el digamos. stock que tengan esas restricciones, así que eso es un cambio importante. Además, la Les persona va a salir puede más poner caro. término al contrato siempre, siempre. Claro. ¿ya? Sí, pero espérese, porque ahí pone término al contrato y ¿qué tiene que hacer? Ir a otra, ¿a dónde se va? ¿Se va a A FONASA, FONASA? ¿Se va a otra ISAPRE? Así es. ¿Qué pasa si otra ISAPRE? Porque ahí recuérdenos que ha habido cambios importantes. Sí. Le dicen, no, usted tiene una enfermedad preexistente. Ajá. ¿Todavía eso puede ser un factor para que una ISAPRE diga, no lo acepto? Cada vez menos, pero mientras no hay una modificación legal hay que ser sincero con las personas Sí, y decirle que seamos efectivamente las preexistencias siguen siendo una realidad y que nosotros hemos tratado de avanzar por vía administrativa, ya sacamos
varias cosas, digamos, entre eso el tema de salud mental, sacamos el síndrome de Down, que incluso eso, el tema de identidad de género y una serie de otras, o sea, digamos que cada vez menos. Lo que pasa es que acá hay un tema más técnico que explicar, en el sentido de que para borrar las preexistencias necesitamos un cambio legal urgente y generar algo que en otros países se llama Fondo de Compensación de Riesgos. No es tan fácil decir pongo término a mi contrato si tengo una enfermedad de base o preexistente. Cambiarse de ISAPRE, entonces, esa es la solución. O algunos dirán, bueno, no, pero vamos a la justicia. Finalmente. ¿Qué es lo que siempre se hace por superintendente? Claro. Esto dirá la justicia, te cambian el plan de ISAPRE, yo tengo un dato de un abogado, se hace. Eso es muy común. Y los abogados no te cobran porque ellos después cobran con las costas. Pero básicamente un costo para todos, ¿no? Y una situación como una verdad que todos sabemos que existe, que opera, que funciona y que no se ha corregido con algo más estructural. ¿Qué se puede decir al respecto? Eso es una realidad compleja, creo yo, y eso es producto de lo que yo señalaba antes, de la inactividad legislativa por mucho tiempo. No es natural que las cortes de apelación estén saturadas de recursos de ISAPRE, porque claramente están buscando corregir situaciones que la ley no ha corregido. Y genera a su vez nueva discriminación. ¿Y por qué lo digo? Porque solamente el 20% como máximo del total de personas que puede eventualmente reclamar lo hace. Por lo tanto, el otro 80% termina de cierta forma pagando en un recargo de su plan de salud las costas judiciales o cualquier cosa de forma indirecta. Ahora, otra noticia buena para nosotros es que en el cálculo del indicador que estamos haciendo en la superintendencia, nosotros hay varias cosas que no consideramos, como por ejemplo las costas judiciales. ¿Ya? No consideramos las licencias postnatal parental de emergencia, tampoco las consideramos porque nosotros estimamos que al no haber existido antes la base de cálculo incrementaba artificialmente el indicador del último año. Sí, a ver, superintendente, vamos a seguir revisando por supuesto todo lo que supone, ¿no es cierto?, este gran cambio y esta nueva realidad que vamos a tener que enfrentar a partir, ¿no?, de marzo, pero lo quiero invitar a que vayamos a nuestra pantalla de acá porque ya tenemos preguntas de las personas que nos están viendo hasta ahora en Tu Día. Y fíjense que nos han enviado videos. Vamos a revisar lo que nos manda Rosana. Hola, soy Roxana. ¿Por qué suben todos los años los planes de la ISAPRE? Eso, corto y preciso, superintendente. ¿Qué le contestamos? Bueno, esta es una definición que se hace por ley en base a los incrementos de los costos que tienen entre un año y otro las prestaciones de salud. Hay planes que no se reajustan, que son los planes grupales y los planes que tengan menos de un año de vigencia. ¿Ya? Es decir, si yo contraté mi plan hace menos de un año, no me lo van a reajustar. Pero la razón es, esa definición es la que se hace la ley. Perfecto. Tenemos más preguntas, superintendente, a través del video. En este caso es César, quien tiene una consulta ahí que necesita ser contestada. A ver. Hola, mi nombre es César y quisiera saber si me puedo cambiar de plan dentro de la misma ISAPRE. Bueno, César, de cierta forma ya lo señalamos, sí, efectivamente puede cambiarse de plan siempre que tenga a lo menos un año de vigencia en su plan actualmente y puede hacerlo. El llamado siempre es a cotizar, el llamado es también a que a partir de marzo van a haber cambios importantes en el ámbito de salud mental, así que efectivamente puede hacerlo. La limitante siempre va a ser el tema de las preexistencias. Si hay una evaluación, y aquí es muy importante, si la persona se siente engañada, que le dijeron algo que no era, que le dijeron que podía ingresar y después que no, revise bien, exija las razones por las cuales rechazaron la afiliación y si quedan dudas al respecto, recurra a la Superintendencia de Salud porque nosotros resolvemos muchos casos relativos a rechazo de afiliación por tema de preexistencia. Bien. Muy bien, tenemos más preguntas para usted, superintendente. Estamos con María José, que tiene una pregunta. Hola, soy María José. ¿Cuánto pueden subir los planes de las ISAPRE? Ya lo señalamos, va a ser para el año 2022, en junio del 2022 se va a ver impactado el bolsillo de las personas, va a ser un promedio de los últimos 3 indicadores de la superintendencia y en ningún caso va a ser superior al 11,7, insisto, esperemos que sea muy inferior a eso. Bien, tenemos más preguntas, esta vez por WhatsApp y recordamos nuestro WhatsApp más 569-5148-1313 si usted quiere hacernos llegar sus inquietudes. ¿Qué hay de cierto, superintendente, respecto de la rebaja del 50% de los planes que ofrecen abogados por Facebook para personas sobre 60 años? No tengo ninguna noticia al respecto y no podría aseverar que eso es algo correcto. Pero usted, así a buenas y a primeras, ¿le huele raro? No, rebajar 50%. De todas maneras me huele muy raro. O sea, estaríamos hablando de algo medio como... No. Me imagino que acá estarían ofreciendo iniciar algún tipo de acción judicial
algún tipo de acción judicial que pueda haber afectado o sea, que pueda afectar en este caso las condiciones del plan de salud y ofreciendo algún éxito respecto a un juicio, pero desconozco. Debe ser una oferta que diga hasta un 50%, Sí, pero el 50% es muy Sí, hay que difícil. tener mucho cuidado con ese tipo de ofertas, ¿ah? Hay que Totalmente. tener cuidado. ¿Mauricio? Tenemos más preguntas a través del video para el superintendente. A ver, vamos a ver a continuación quién necesita ser atendido. Hola, mi nombre es Gloria Loyola. ¿Qué pasa si me rehúso a que suba mi plan de ISAPRE? A ver. Ah, muy buena pregunta. ¿Qué le contestamos? Le contestamos que puede hacer uso de las opciones que están establecidas en la ley, esto es aceptar el plan alternativo que le está ofreciendo la ISAPRE, si no puede optar al desahucio del plan y terminar con el contrato, o bien puede recurrir a otra ISAPRE, independiente de también el derecho que tiene toda persona a reclamar, que ya lo conversábamos, tanto judicial como administrativamente la Superintendencia de Salud. Completamente. ¿Francesco? Tenemos más preguntas para el superintendente. Otra pregunta a través del video, justamente acá en tu día, superintendente. Simón. ¿Por qué los planes para las mujeres en la ISAPRE son más caros? Ivonne le pregunta, superintendente. Esta es una razón absolutamente discriminatoria que hemos tratado de corregir y que lo hemos logrado de cierta forma. Hoy día no existe ninguna persona, ningún hombre que pague menos hoy día que una mujer en su plan de salud. Aún van quedando planes vigentes de otras épocas, pero efectivamente al estimarse que las mujeres son más riesgosas en el lenguaje de los seguros, las ISAPRE establecían factores de cálculo mucho más altos que respecto a los hombres. Recordemos que el precio de un plan de salud que uno paga se calcula a partir de un precio base, que es la reajustabilidad que estamos conversando, más el factor de edad, que era una tabla de factores que existía donde habían 14 tramos de edad y aparte se distinguía entre hombre y mujer, estableciendo para la mujer un castigo muy muy fuerte en el tema. Pero convengamos, superintendente, aquí me subo por el chorro al tiro, porque uno es joven, la castigan, uno ya pasó una cierta edad, la castigan también. Las mujeres siempre estamos castigadas, superintendente. Estamos en edad fértil, no estamos en edad fértil, enfermedades de la menopausia. Ya, nos sigamos mejor porque te juro, tremendo. Cecilia quiere hacer una consulta también, superintendente. Mi nombre es Cecilia y necesito saber si yo estoy en un ISAPRE, ¿me puedo cambiar a FONASA? Sí. Eso es bueno, porque... ¿Y ahí qué recomienda usted? Recomiendo, obviamente, regularizar el término del contrato en la ISAPRE lo antes posible, porque lo que hemos visto, que se van generando deudas en las ISAPRES que después se tornan muy molestas para las personas, porque o quieren volver al sistema y les aparece una deuda vigente, o algunas ISAPRES inician acciones de cobro. Por lo tanto, si toman la decisión de irse al seguro público, hacer el término de contrato como corresponde, informándolo a la ISAPRE por escrito y hacerlo de tal forma que no pierdan los beneficios y poder incorporarse al FONASA en forma normal. Importante decir eso, si yo por ejemplo ya estoy en un ISAPRE, me quiero cambiar a FONASA, hago el trámite, hago una carta, la mando, notifico, ¿cuánto demora el proceso para no quedarme sin cobertura? Un mes. A lo menos hay que informar antes, de tal forma que la persona no quede sin cobertura y se pueda incorporar normalmente al FONASA. Perfecto. Superintendente, y muy breve, porque de hecho hoy día la editorial de La Tercera lo plantea. ¿Qué va a pasar con un gran número de personas que no van a poder pagar este reajuste y probablemente elija FONASA? Y estamos hablando, parece que un volumen que puede llegar a ser importante. Alto. FONASA puede recibir, no sé, son más de 3 millones de las personas que están en ISAPRE, no creo que sean 3 millones, pero puede recibir un gran número de afiliados de un momento para otro. Sí, buena pregunta. Sí, a ver, el FONASA hoy día funciona en dos modalidades de atención. Una que le llaman la modalidad de atención institucional, donde las personas ingresan a un centro de atención primaria, si requieren una atención de especialidad son derivados a un hospital, o pueden optar, y aquí también hay una cierta diferencia en el FONASA, porque FONASA puede ser A, B, C o D su categoría, también. Y la categoría B, C y D puede optar a la libre elección, lo que significa que el FONASA fija precios en prestadores en convenio en y las personas claro. Sí, Bien, bueno, superintendente, le queremos dar las gracias, queremos también comprometerlo desde ya a que esté con nosotros cuando este sistema ya empiece a operar, porque van a empezar a surgir naturalmente varias preguntas. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y Muchas feliz gracias, de poder aclarar las dudas respecto. Gracias.